Como hemos anunciado antes, vamos a tener un paseo por los 4 evangelios y tratar de entender el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Hoy vamos a hablar de el comienzo de la vida de nuestro Señor acá en la tierra. Brevemente yo voy a tratar en una forma de historia presentar las circunstancias y después vamos a estudiar cuidadosamente algunas de las joyas que encontramos en estos pasajes. Si podemos pensar en un momento que estamos ahí muchos años, más de 2000 años atrás, y que Zacarías, el padre de Juan, el Bautista, estaba en el templo y él estaba tomando su turno. No solamente él, pero también su señora Elizabeth eran de la línea de los sacerdotes y ellos tenían turnos de ir a la casa de Dios y ofrecer incienso en el altar. Pero él estaba en eso y de golpe estaba al lado un ángel del Señor. Y dice la palabra del Señor que Zacarías tenía miedo, ¿no es cierto? Y el ángel dijo, no tenés miedo porque Dios ha escuchado su oración. La oración en cuanto a que él estaba presentando al pueblo en el momento y también la oración que él y Elizabeth ha tenido en el deseo de tener un hijo. Y él no sabía qué hacer. Él dijo, ¿cómo puedo yo estar seguro de eso? Y el ángel dijo, porque no han creído, entonces no vas a poder hablar, queda mudo hasta que nazca el hijo que va a ser llamado Juan. Después vamos a analizar un poco algunas otras cosas en cuanto a eso más adelante en el mensaje. También había otra cosa en el Mateo, todos los pasajes están acá en su boletín, y cuando José recibió la noticia que su prometida ya estaba con hijo, él no sabía qué hacer. Entonces el ángel dijo, no tengas miedo. En cada caso había una indicación que cuando apareció el ángel tenían miedo. Pero nosotros no debemos tener miedo cuando podemos sentir la presencia y el poder del Señor en nuestras vidas. Esperar y escuchar y aprovechar la oportunidad. Entonces dijo a José, lo que está concebido en María no es del hombre, sino es el poder del Espíritu Santo. En el caso de Elizabeth, si Dios obró en la naturaleza, podría ser nacido Juan. Pero en el caso de Jesús, lo que era concebido en ella era del Espíritu Santo. Entonces, él tomó y obedeció la palabra del Señor, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. También María estaba en su lugar y apareció también Gabriel y ella dijo, ¿qué tipo de salutación puede ser eso? Y el ángel dijo, no tengas miedo. Otra vez ella estaba sorprendida, tenía algo de miedo porque ahí estaba el ángel del Señor hablando con ella. Entonces ella escuchó la palabra y dijo, bueno, voy a entregar mi vida para que sea así en mi vida. Después, un poco más tarde, tenían los ángeles cantando adelante los pastores, y ahí también tenemos la gloria del Señor. Ahora, a volver entonces a examinar estas cosas, podemos ver que hay muchas doctrinas acá que son muy importantes. En el caso de Juan, el capítulo 1, tenemos algunas verdades tremendas y también vamos a mirarlos acá. Dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús, aparte de Dios Padre, estaba presente y
el poder de Dios estaba en él, y dice que él estaba con Dios y era Dios. Y después en el versículo 14 dice, así más, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces aquí tenemos dos doctrinas muy importantes, que Dios es eterno, no tiene comienzo ni fin, era el Alfa y Omega. Doctrinal, la eternidad del Dios Padre. En segundo lugar, la divinidad y humanidad de Jesús. Jesús era Dios, pero Él llegó al mundo y tomó nuestro propio carne para que Él podría ser realmente el sacerdote que representaba a nosotros frente al Padre, porque Él había sufrido como humano. Lo que Dios deseaba para el hombre en el principio, Él lo hizo en Cristo Jesús. Entonces era divino y era humano. También vemos acá en estos pasajes la actividad del Espíritu Santo en el anuncio del nacimiento de Cristo. Y después, cuando nació Juan, el Espíritu Santo habló por medio de Zacarías de la vida de Juan y lo que significaba al pueblo de Dios, y después lo que iba a ser Dios mismo por medio de Jesucristo. También cuando Elizabeth se enfrentó a María, el Espíritu Santo habló con ella y dice que Juan, que estaba en el vientre de su madre, saltó, y Elizabeth dijo entonces, esto es una bendición que la madre del Señor, mi Señor, ha venido a saludar a mí. También en la concepción de Jesús, una maravilla. Pero Dios, que hizo el hombre en el principio, que hizo la mujer, no podía también proveer la manera en que María podía tener el Hijo de Dios. De la parte humana en María, de la parte espiritual y poderosa de Dios, la divinidad de Cristo fue posible por la acción del Espíritu Santo. Y también la revelación de Simeón, cuando llevaban a Jesús en los 8 días para cumplir con la ley, él tenía a Jesús en sus brazos y dijo, Dios me ha prometido ver el Mesías antes de morir. Entonces doy gracias a Dios que tener en mis brazos el Hijo de Dios, que es el prometido, el Mesías que Dios nos ha dado. Y también en el mismo momento apareció Ana, que había estado ahí, dice, 80 años, dando gracias, y que estaba hablando de Dios, y dice que este niño ha traído salvación a todos los que pueden escuchar. Entonces, acá en estos pasajes, en estas historias que nosotros hablamos y podemos cantar cada uno porque han oído en toda su vida, acá tenemos verdades que tenemos que proclamar. La acción del Espíritu Santo, la verdad de la eternidad de Dios y la humanidad de Cristo, y también la divinidad. Ahora vamos a mirar un poco la actividad de los ángeles. En el Antiguo Testamento tenemos varias veces los ángeles que aparecieron a distintos individuos. A veces dice que el ángel de Dios, que evidentemente era Jesucristo mismo, dio mensajes a la gente. Pero durante los 400 años, cuando no tenemos la Biblia, digamos, inspiración de alguien que escribió, había 400 años, pero Dios estaba obrando entre la gente y desarrolló mucho el concepto de los ángeles como mensajeros de Dios. Y acá tenemos varias cosas. Primeramente, a Zacarías. Cuando nació Juan, él dio una profecía de lo que iba a ser Juan y también lo que iba a ser Jesús.
y a José. A veces no damos realmente el lugar que José debe tener en la historia del cristianismo. Fíjense, si usted como este hombre llegó a darse cuenta que su prometida era antes de casarse ya con llevando un hijo, qué sorpresa, ¿no? Y él quería hacer la cosa buena porque realmente si fuese del hombre que había tenido adulterio antes, ¿qué era el resultado? Tenían que ser apedreados, ¿no es cierto? Matados. Entonces él estaba pensando en todo eso. Entonces el ángel dijo, no temes. ¿Por qué? Porque es parte de la obra del Señor. ¿Y él qué hizo? Hizo frente a eso una reacción que debía tener. Y a María, y a los pastores, a Simeón y a Ana. Y ahora también vamos a ver la reacción de toda esta gente. Zacarías, ¿cómo reaccionó? Tenía miedo, ¿y qué más? Incredulidad. No creía lo que el ángel estaba diciendo. Entonces tenía que sufrir. ¿Y cómo puede saber que realmente era verdad? Toda la gente en toda la historia tiene un señal. Queremos decir, Dios, ¿cómo puedo saber yo que realmente me estás hablando? Entonces él dijo, bueno, el señal no va a gustar mucho porque no vas a poder hablar por estos meses. Y cumplió la promesa de Dios. ¿Qué era la reacción de José? Cuando él estaba muy, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. Y cuando el ángel le explicó lo que era, él dice, bueno, voy a hacer lo que tú me dices. José siempre estaba listo de hacer lo que Dios estaba diciendo a él. Cuando vino, y el mensaje que viene el domingo que viene, que va a ser cristiano, él obedeció cuando dijo, Dios, el hijo está en peligro, vaya a Egipto. Y se levantó y fue. Obedeció la voz del Señor. Y María, ¿qué hizo? Tenía miedo, por supuesto. Pero ¿qué más? Ella dijo, si el Señor así desea, que yo entrego mi vida y que sea Él lo que Él me ha hablado. Ella respondió, por supuesto, con miedo, pero con entrega. Y Simeón había recibido de antemano por el Espíritu Santo el mensaje que antes de morir él iba a tener el privilegio de ver el Mesías. Y ahora, cuando llegó el momento en la dedicación del Hijo, en la circuncisión del Hijo, él sabía cuando tenía él en sus brazos que este era el Hijo de Dios, el Mesías prometido que iba a salvar el pueblo de su pecado. Y él dio gracias al Señor. Y dice, ahora puede morir en paz. Y Ana, que estaba ahí ministrando en el templo por muchos años, ellos cuando vio el Hijo de Dios, dio gracias al Señor y hablaba, dice, a todos los que venían y los que querían escuchar que ya había aparecido el Mesías de Dios. Entonces su contestación era con adoración. Ahora hay algunos nombres y palabras que tienen un significado muy importante y vamos a mirarlo brevemente. Primeramente en Mateo 1:21 dice su nombre Jesús, se llamaba Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué lindo, ¿no? Jesús, este es lo que quiere significar el nombre. Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es así la palabra del Señor. Y también en el mismo pasaje dice, va a ser llamado Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento hicieron el tabernáculo en el desierto. ¿Qué significaba la presencia del tabernáculo? La presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el pasaje que leí de Juan capítulo 1, 14,
literalmente en el griego dice que aquel verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, echó la tienda, que quiere decir que Él era la tienda, Él era el templo, Él era la manifestación de Dios en aquel momento. Immanuel, Dios con nosotros. Qué hermosa. Dios no está una cosa allá, muy lejos, que no podemos alcanzar. No es alguien de tener miedo, debemos dar respeto, pero debemos dar adoración y el hecho de que Dios está viviendo entre nosotros y también en nosotros, porque la palabra que dice que nosotros somos templos de Dios. Entonces Dios con nosotros, este es el significado de la palabra Immanuel. También cuando María hablaba ahí en la casa de Elizabeth, dijo el Señor poderoso, porque me ha hecho grandes cosas conmigo. Poderoso, Dios tiene todo el poder. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba listo para volver al cielo? Dice que todo poder y toda autoridad me es dado. El poder en el cielo y en la tierra. Todo eso es poder de Dios, poderoso. Y también dijo, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Poderoso, santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Debemos ser santos? ¿Cómo? Como Dios es santo. ¿Debemos tener perfectos? ¿Cómo? Como Dios es perfecto. La idea, la esperanza, el propósito eterno de Dios es que su creación, la parte más grande y la parte de terminar toda la obra que hizo después de hacer el mundo, hizo el hombre. Y la esperanza de Dios es como nosotros debemos ser, como Él es. Dijeron, vamos a ser el hombre como en nuestra imagen. ¿Y qué quiere decir eso? Dios deseaba que nosotros seamos como Él es, pero por el pecado que entró en nuestras vidas, fallamos. Y no podemos hacer en nuestro poder. Pero Dios ha dado el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Este mismo poder se entra en el corazón del hombre para hacer el nuevo nacimiento. Y como uno nace físicamente, también puede nacer espiritualmente. Y en eso Dios puede cumplir su promesa y su propósito en el hombre. Y algún día la promesa es que nosotros vamos a ser como Cristo es. Varias veces en escritos de Pablo, también en Juan, 1 Juan, habla del hecho que algún día vamos a ver Cristo como Él es, porque vamos a verle como Él es. Y también viene la palabra gloria. Dice cuando los pastores estaban cuidando a sus ovejas, apareció ángeles y estaban cantando. Y también que era la acción de los pastores, tenían miedo. Pero el ángel dice, no tengo miedo. Y dice que la gloria de Dios estaba con ellos. Siempre hablando de Dios, hablar de su gloria. Cuando Moisés había estado con Dios a recibir los 10 mandamientos, cuando bajó, ¿qué dijo? Que la gloria de Dios estaba todavía en él y el pueblo no quería mirarla porque la gloria de Dios estaba evidente. Entonces ellos pidieron que cubre su cara para que ellos no mueran en la presencia de la gloria de Dios. Pero hermanos, el propósito de Dios es no que tenemos este tipo de miedo, sino nosotros debemos gloriarnos en la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria del Señor los rodeó como resplandor. Entonces, a veces cuando uno está caminando con Cristo, uno puede ver la gloria de Dios que está manifestado en la cara de una persona, a varias personas que siguen al Señor. Y finalmente, la palabra Salvador. En Lucas 2,
11 dice que es Cristo el Señor. Capítulo 2, versículo 21, que dice así, que, 2:11, que dice así, lo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿quién era este bebé que nació en este tiempo lejos, allá en el pasado? Era Cristo el Señor. ¿Y qué es el mensaje de todas estas cosas? Que Dios nos amó en tal manera que envió a su propio Hijo. Y Él vino para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, como habíamos leído con Carlos en el culto anteriormente, en el capítulo 6 de Juan. Él bajó y todo el Evangelio de Juan habla de las palabras yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la luz. Y las tinieblas no pueden penetrar porque yo estoy. Y este Hijo que nació, este Hijo que celebramos en la Navidad, el que vino del cielo, tomó sobre Él nuestro cuerpo para que nosotros podamos tomar en el tiempo, en el futuro, cuando está consumado el reino de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Y como Él nos dio en la creación un cuerpo justo para este mundo, en aquel entonces, cuando estamos transformados, vamos a tener el cuerpo de Cristo en la parte espiritual. Y Él va a darnos un cuerpo que es justo para el reino de Dios y la futura. Como el cuerpo nuestro a veces tenemos que caer, tenemos limitaciones, pero el cuerpo es maravilloso, como puede ajustarse de este mundo, vivir, caminar, actuar, aprender. Y estoy maravillado en todo el equipo que tenemos acá, que estamos utilizando. Cosas que no pueden imaginar en años pasados. Cuando yo era chico, tenía directivo, se llama, ¿cómo era el directivo ese? Que hablaba y tenían un reloj, y en el reloj podrían hablar con otra persona. Y nosotros imaginábamos, no tenían este poder en aquel entonces. Y ahora tenemos los aparatos, los teléfonos, que acá yo ni aún sé cómo funcionar y todo el poder que tiene. Nancy dice que es un lindo aparato. Bueno, yo puedo hablar y hacer algunas cosas, pero no puedo entender todo lo que puede hacer. Y ahora están firmando lo que estamos haciendo ahora, y podemos ir al computador mañana, pasado mañana, cuando Cristian pone ahí, y podemos ver el culto. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en África, en Europa, en el Oriente, en distintas partes de los Estados Unidos, vemos lo que está pasando en el momento, la nieve, los peligros, los accidentes, las bendiciones. Pero si el hombre en su capacidad limitada puede hacer todo eso, ¿qué más puede hacer Dios? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Que Dios puede salvar, puede perdonar, puede transformar, puede hacer cosas que nosotros no podemos imaginar, porque estamos en las manos de Dios. Y esos pasajes nos hablan de cómo Dios vino al mundo. Y nosotros decimos, ¿y cómo puede ser eso? Y muchas veces dice, yo no creo que María realmente, la concepción fue del Espíritu Santo. Pero si Dios lo ha hecho todo, ¿cómo no puede ser? Nosotros no podemos o no debemos dudar a Dios,
ni tener miedo de lo que Dios puede hacer. Ahora, como iglesia, como individuos, como familias, podemos entregarnos a Dios. Podemos decir como María dijo, Señor, yo no entiendo, pero pongo mi vida, mi ser, mi cuerpo a ti para que hagas como tú quieres a tu siervo. Y ahora, a creer en Cristo, tenemos la vida eterna. Y a creer en Cristo, podemos ser instrumentos de Él en la obra que Él quiere hacer acá, en Chicago, en Evanston y todos los pueblos alrededor. ¿Estamos listos de entrar y entender y caminar con este Cristo? ¿Podemos creer que Él puede hacer todo lo que dice? Todas las promesas de Dios son posibles, porque Dios dijo a María, cuando dice, ¿cómo puede ser eso? Y dice, con Dios no hay cosa imposible. Todo es posible en Dios. Vamos a orar pidiendo que cada uno pueda, pero hermanos, no es asunto de creer y pensar y olvidar a salir de acá. Es asunto de vivir diariamente, hora por hora, día por día, con la promesa y la seguridad que Dios está en nosotros. Oremos. Padre nuestro, a venir a tu presencia en el día de hoy. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, porque cuando Jesús estaba para volver al cielo, dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y que Él iba a enseñarnos todo lo que necesitamos saber y recordar en el momento dado, cuando tenemos que testificar, que Él va a darnos las palabras necesarias. Padre, gracias por la revelación en Cristo. Gracias por la palabra que tú nos has dado. Gracias por la vida, la salvación, el nuevo nacimiento. Y te pedimos, Padre, como individuos y como familias y como iglesia, que realmente nosotros podemos hacer lo que tú quieres que seamos. Bendice nuestra iglesia. Ayúdanos a predicar, testificar, iluminar en tal manera que los que andan en tinieblas pueden ver la luz y pueden recibir la salvación y la presencia, Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Amén.